para llegar a ese instante en el que voy a pronunciar la palabra podcast varias veces seguidas, necesito contaros una historia. A mí me gusta mucho, siempre lo he hecho en mi vida, narrar las cosas, pues bueno, poniéndole un poco de flores al jardín alrededor del camino por el que transitamos para llegar al centro de las cosas, ¿no? Voy a resumir algo que considero necesario para luego ya veréis explicaros algo, ¿no? Alrededor de mi vida siempre ha transitado la música, el sonido y la comunicación, o al revés, la música, el audio y la comunicación han sido siempre parte de mi vida personal y profesional. Tuve la suerte de crecer en una casa donde había muchísima música, había cintas de cassette principalmente y vinilos, y luego ya al cabo de unos años pues también CDs, y recuerdo perfectamente esas sensaciones que tienes de niño, en que aparte de las que te provoca la propia música, las que te provocan los formatos, ¿no? A mí me hacía mucha gracia escuchar cómo sonaban los aparatos antes de reproducir un vinilo o un cassette, y cómo olían estas cintas y estos discos viejos y cómo crepitaban los discos, etc. Al mismo tiempo también siempre se consumió mucha radio. Recuerdo a mi madre escuchando a Elena Francis hace muchos años en una mesa camilla con una radio portátil, y recuerdo también eso, el efecto que me causaba, no las palabras que escuchaba en la radio, sino el ambiente que se generaba con esa manera de hablar de aquella locutora en las tardes, explicando todas aquellas cosas que a mí obviamente me importaban un comino, y cómo eso pues me trae tantísimos recuerdos de un momento determinado del día hace una eternidad. De la misma forma que también la radio deportiva, concretamente la que siempre narraba los partidos de fútbol y lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que esto se ha modernizado mucho y ahora es mucho más dinámico, si cabe, y plagada ya de publicidad hoy en día. Pues yo recuerdo perfectamente cómo escuchaba eso en el coche de mi abuelo, volviendo a casa los domingos, y tengo un recuerdo un poco agrio, porque la verdad es que la radio deportiva, la radio del fútbol, que tiene un sonido muy determinado y que lo tengo marcado en mi cabeza, para mí marcaba el final del fin de semana e inexorablemente la vuelta al colegio y a la peregrinación otra vez, ¿no? Por supuesto, mi padre tuvo que ver algo en todo esto, a pesar de ciertas desavenencias, como es normal con las edades de la vida, hasta que te reconcilias cuando ya eres muy mayor. Entonces ya los dos sois muy mayores. Pero mi padre contribuyó en ese entusiasmo por el audio con tres regalos que yo creo que han sido los tres mejores regalos que he tenido en mi vida, que fue un radiocassette, un sintetizador y un recopilatorio de Psychedelic Years, que eran 3 CDs triples con todo lo que tenías que tener para saber cuál era la música psicodélica en los años 68 y 69 en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Con esto, hijo, estarás preparado para la vida moderna, ¿no? Podrás enfrentarte al mundo. Pero sí es verdad que recuerdo que aquel radiocassette me salvó muchas tardes. Yo era hijo único, y aquel radiocassette me permitió sobre todo descubrir más música, descubrir la música que había por mi casa, también aquellas cintas. Me permitió enamorarme desde muy pequeño de la radio, y me permitió también por primera vez probar a grabar cosas, a grabar mi voz. Yo igual jugaba y dejaba grabando el cassette porque luego me gustaba escuchar cómo sonaban los sonidos de los juguetes. También era muy fan de los sonidos que hacían los juguetes. No me interesaba mover el autobús ni el coche de bomberos, sino ver exactamente cómo sonaba cuando yo apretaba un botón. Por supuesto, este idilio duró muchos años. Sé que estamos en un seminario de periodismo musical y ahí voy. Evidentemente, la música para mí me llegó a través de la radio musical desde muy pequeño. Hay que decir que yo en eso siempre he dicho que aquí en España, en la segunda mitad de los 80, se hacía una radio musical espectacular, y que podías escuchar cosas que ahora serían inimaginables. Había muchas vidas en la radio aparte de Radio 3, y desde luego yo empecé a tener mis héroes radiofónicos desde muy joven. Recuerdo voces y locutores que me marcaron muchísimo, y hay un amplio abanico, desde Tony Peret, que era también yo, que también estaba detrás de los Max Mix, etcétera, etcétera, Iñaki Gabilondo, por supuesto, que era un ídolo mío de juventud, totalmente, porque yo tuve muy claro que quería ser eso y contar historias y ser periodista, o Alex Gorina haciendo un maravilloso programa de cine, con toda la sugestión que tiene escuchar algo sobre cine en audio cuando estás en la cama con auriculares. Esto lo recuerdo desde hace muchos años también, etcétera, etcétera. Obviamente me voy a saltar toda mi vida, no estoy aquí para haceros ese resumen, pero sí os diré que, claro, obviamente terminé estudiando
comunicación audiovisual. La comunicación audiovisual fue una carrera muy divertida que se inventaron a partir de la carrera de periodismo, ¿no? Era como un híbrido en esa era en la que todavía en mi facultad a Internet le llamaban las autopistas de la información, ¿no? Y bueno, ¿no? Era una ser publicista o hacer periodismo o directamente intentar trabajar en la televisión y suicidarte, que era el caso de comunicación audiovisual. Pero aparte de bromas, la verdad es que también fue una maravillosa experiencia y también una frustración al mismo tiempo porque era una carrera demasiado nueva en una universidad a la que fui también demasiado nueva. Mi vida transitó por muchos lugares, pero siempre relacionados con eso, con el audio y también con la imagen. Y finalmente, el momento decisivo que cambia y enfoca mi vida, después de varias cosas que no contaré aquí, fue en una tarde que no olvido, cómo olía aquella tarde y cómo era el sol y cómo era la temperatura y qué autobús cogí y cómo sonaba el timbre cuando llamé a una puerta y al otro lado pues la persona que abría era Alejandra Fierro, es decir, Gladys Palmera. Eso sucedió en una tarde de 1998, 99, 99, de 1999, Gladys Palmera, obviamente en aquel momento no era lo que ustedes conocen ahora. Ha llovido mucho y han pasado millones de cosas. Hay gente que insiste, cuéntalo en un libro y ya veremos si eso sucede en el futuro. Igual podríamos hacer un dueto, Alejandra y yo, en ese sentido. Era una radio que emitía en FM, en Barcelona, a determinadas horas, que tenía los estudios alejadísimos del centro emisor, que estaba conectada al centro emisor de una forma rocambolesca, pero muy contemporánea y muy moderna para la época, a través de una red RDSI, y que se caía cada 2x3, no en un sentido literal la antena, pero muchas veces Alejandra y yo tuvimos que ir, o ella desde su casa o yo desde la mía, pues a altas horas de la mañana al centro emisor, apretar 2 botones para reiniciar y, bueno, jurarle y perjurarle al taxista que no le iba a atracar, porque aquello estaba en una zona de Barcelona donde bien te podrían quitar hasta los calzoncillos. Y bueno, 1000 anécdotas más sobre la radio. Pero lo verdaderamente importante de Gladys Palmera es que es una radio que, siendo FM, empezó teniendo desde muy pronto una vocación clara por lo digital y nos inventamos todo a lo largo de 19 largos años. Hicimos muchísimas cosas, no solo digitalizando la radio, porque cuando yo llegué todavía había VHS por la noche para mantener la continuidad. Obviamente eso se sustituyó por discos duros y ordenadores al cabo de un tiempo. No fue tan rápido y al principio costaba mucho, tanto económicamente como a nivel tecnológico. Planificar todo en la radio a nivel digital no era sencillo, pero lo importante también es que me permitió adentrarme y conocer realmente el lenguaje radiofónico, y ahí sí quería llegar, y también a reinventar cosas. En Gladys Palmera, aunque algunos no lo crean, se ha hecho todo. Hubo una época en la que hicimos también informativos musicales, agendas, hubo incluso un concurso bastante surrealista. Hicimos miles de directos, desde festivales con conexiones tan precarias que no imaginarían nunca que las hicimos. Prácticamente milagrosamente llegamos a cubrir muchas cosas y nos bregamos en 1000 frentes con unos equipos de trabajo formidables que fueron los que hicieron posible que consiguiéramos también, entre otras cosas y otros reconocimientos, un premio Ondas a la mejor plataforma de radio digital. Al cabo de 19 años, después de haber diseñado prácticamente, de lo que puedan oír, el 95% del diseño sonoro, es una palabra que también hablaremos mucho de eso en podcasting, pues es mío, es decir, me refiero a toda la sonoridad de la radio en continuidad, jingles, separadores, etcétera, etcétera. Pues bueno, llega un punto en la vida en el que tienes que volver a independizarte, porque uno se independiza en la vida en muchas ocasiones. Y la siguiente vez en que me independicé fue un largo viaje que, aunque no me lancé solo al vacío, lo hice con Nuria Net, que es una periodista excelente, es una mujer extraordinaria. Ella estaba empoderada antes de nacer. Es impresionante el recorrido que tiene y la capacidad de organización y lo bien que trabaja. Es una periodista excepcional, pero sobre todo es una emprendedora. Esta es la palabra que mejor la define. Y con ella decidimos que lo nuestro era montar conjuntamente una productora de podcast. Esto empezó hace 3 años. A mí me parece una eternidad, sobre todo porque cuando empezamos a hablar de podcast, nosotros empezamos como una startup y tuvimos que hacer un montón de elevator pitch y contar nuestra historia y predicarle a la gente un montón sobre qué es eso del podcasting, y no hace tanto tiempo. Y recuerdo perfectamente que
que había mucho desconocimiento en la materia y que nosotros teníamos que hablar como en futuro. Y decíamos que el podcast, entre otras cosas, era la siguiente arma de seducción masiva para medios y plataformas y obviamente para marcas. Y evidentemente eso está ocurriendo y está siendo así. ¿Y por qué os he contado todo este rollazo imperial? Porque en realidad una de las cosas que yo también decía cuando hacía un pitch presentando nuestro proyecto flamante de la Coctelera Music, siempre empezaba con una pregunta. Y mi pregunta era, ¿sabéis lo primero que escuchamos las personas incluso antes de nacer? Pues es el sonido de la voz, el sonido de las palabras. Y obviamente el podcast va de todo esto, va de la vieja costumbre de sentarse en torno al fuego, escuchar el crepitar de los troncos y escuchar la voz y contarnos las palabras. Y como veis, estoy haciendo storytelling porque estoy contando mi vida para llegar a este punto. Y de eso justamente va el podcasting, de organizarnos para contar las cosas de una forma que en realidad nos permiten de alguna forma volver al útero. En realidad, también os he contado toda esta historia para contaros, para dejar clara algo, una cosa que cada vez más gente parece tener clarificada en su mente, pero que es muy necesario puntualizar. Y es que, evidentemente, la radio no es podcast, ni el podcast es radio. Son dos cosas completamente diferentes. Y os pongo otro maravilloso ejemplo. De la misma manera que muy probablemente pues todos o casi todos habéis tenido o tenéis un aparato de televisión en casa, y en la televisión podemos ver documentales, informativos, concursos o películas. Estamos todos de acuerdo en que un concurso no es lo mismo que una película, ni que un informativo es lo mismo que un reportaje, ¿no? Son cosas distintas, son formatos diferentes. Entonces, si nosotros estamos escuchando en Spotify a Buenafuente o cualquier programa de radio encapsulado que está ahí, o incluso cosas hechas para el medio, pero que tienen un lenguaje absolutamente radiofónico, entonces podemos decir que eso no es exactamente un podcast, y el podcast tiene otro tipo de lenguaje. Os digo todo esto también desde la experiencia de la parte que no he contado. En estos años, en estos 3 años, hemos conseguido que definitivamente la Coctelera Music, pues no quisiera decir que estamos consolidados y toco madera porque eso no me gusta decirlo, pero sí hemos conseguido cerrar proyectos bastante grandes. En este momento realmente nuestra empresa está en Estados Unidos, trabajamos en inglés y en español. La semana que viene cerraremos la producción más enorme que yo he hecho en mi vida y creo que Nuria también. Es una producción de más de 6 meses donde hemos tenido que contratar a más de 20 personas para trabajar con nosotros, donde hay música original, donde hay un presupuesto que es el equivalente a 2 buenos coches para licensing de músicas también, para comprar fragmentos. Luego hablamos de esto del uso de las músicas de 15 o 30 segundos. Y donde hemos tenido unas revisiones ultra exhaustivas de cada episodio. Es un reportaje, es un documental, es una serie documental hecha en inglés y en español con un total de 16 capítulos. Bueno, hemos hecho otras muchas cosas, también podcast conversacionales, lo que os decía de sentarnos junto al fuego, que bromeaba un poco, pues bueno, sí, evidentemente, mucha gente también asocia el podcasting a ese género completo de lo conversacional, ¿no? de una persona frente a otra con un micrófono o un grupo de personas con un micrófono en el centro. Y eso, evidentemente, sigue pasando. Nosotros también producimos esa clase de podcast, algunos con bastante éxito. Por tema contractual tampoco os puedo decir todo lo que estamos produciendo porque hay contratos de confidencialidad por en medio, etcétera, etcétera, pero estamos detrás de algunas de las producciones en ese sentido que mejor están funcionando en España en algunas plataformas. Pero incluso aunque sea así, hay todo un trabajo previo de edición y hay un trabajo posterior de postproducción enorme. Los guiones están meditados, las conversaciones, evidentemente que hay espacio para la improvisación del invitado y las respuestas son abiertas, pero las cosas están pensadas, es bastante importante. Y diciendo todo eso, es la razón por la cual me estoy reafirmando en deciros, no es lo mismo el tema de la radio que el podcast. Es como en el cine, cuando el cine empezó a hacer sonoro, desarrolló todo un lenguaje propio, se desarrolló todo un lenguaje cinematográfico, una serie de llamadas convenciones. Las convenciones no tienen por qué sonar mal a nivel de palabra, que se han ido aceptando, ¿verdad? Y que luego pues, se han ido aplicando de diferente manera. Y ha habido directores que están siendo muy autorales y muy experimentales o muy clásicos, pero evidentemente todos comprendemos cuál es el lenguaje cinematográfico. Lo mismo está ocurriendo ahora. Estamos aprendiendo a desarrollar un lenguaje del audio a través del podcasting. Y es un formato
propio, con un futuro, yo creo, que enorme, puesto que la radio ha sobrevivido al cine, a la televisión e incluso a la televisión a la carta, a las plataformas de vídeo y sigue con una vida excelente, es de suponer que al podcast le va a suceder lo mismo. También os digo esto porque hay que empezar a pensar en audio. Cuando uno empieza a pensar en audio tiene que pensar de otra manera. Si uno quiere dedicarse al podcasting, quiere monetizar, o mejor aún, si quiere hacer lo que nosotros hacemos, que es vender proyectos a plataformas grandes, obviamente tienes que empezar a pensar de otra manera. Y muchos o algunas de las personas que puedan estar viendo esta charla, pues tendrán en común que también son melómanos, que les encanta la música, que se dedican al periodismo y que hacen podcasting o que quieren hacer una de las tres cosas. Y lo primero que nos va a venir a muchos a la cabeza en la primera vez que queremos hacer algo así es, ostras, quiero utilizar músicas comerciales, ¿no? Quiero hacer eso, ir poner un tema, comentarlo, explicar los álbumes. Bueno, os tengo que dar una mala noticia y es que eso no es posible. Sí podéis hacerlo y sí podéis subirlo por vuestra cuenta a diversas plataformas y muy probablemente de momento pues puede que no pase nada. Ojo porque ya han empezado a tumbar, ya han empezado a tumbar contenidos de ese tipo y pueden tumbar el vuestro también. Pero si lo que queréis es, insisto, monetizar o vender ese proyecto a alguien o incluso meter a ciertas marcas a un nivel, hablo ya un poco elevado, que os permite evidentemente ir viviendo eso, es bastante imposible, porque las músicas comerciales, los fonogramas se han de licenciar. ¿Es esto el final del día? Estamos estamos en el ocaso y en ese terrible momento en que, oh Dios mío, nos llevamos las manos a la cabeza y nos damos de bruces en el suelo y oh, esto no puede ser. No, es el momento de darnos la oportunidad de imaginarnos cosas nuevas, porque es el momento también, creo yo, como periodista musical que soy, aparte de productor de podcast, de contarnos la música de nuevo, de volver en torno al fuego y contarnos la música, cosa que se ha dejado de hacer. Y aquí lanzo una reivindicación también. Yo creo que la industria musical, hago un inciso, pero tengo que soltar esto, la industria musical no está tocada por el COVID, está rematada por el COVID, obviamente, pero ya estaba tocada de muerte mucho tiempo antes y hay un montón de agentes entre todos que hemos conseguido maltratar la música hasta límites indecibles y que hemos conseguido que pierda todo valor a base de maltratarla por muchos frentes infinitos, empezando por los mismos labels que no entendieron de qué iba la jugada en Napster ni nada de eso, y que en vez de subirse al carro aún se negaban a bajar el precio de los soportes físicos, ¿no? Del CD. Todavía seguía costando aquí el doble de lo que valía en Londres. Eso es increíble. Pues ese es uno de los momentos en los que la música, tal y como la conocíamos hace unos años, empezó a morir y las vacas gordas empezaron a menguar y se acabaron los vuelos charter a Londres cargados de periodistas dispuestos a asistir a presentaciones de discos y cosas así. A la música hay que darle el valor que se merece. La música no es una moda ni es una cosa estética que te subes como una chaqueta ni un like en una red social. Es mucho más que todo esto, ¿no? Yo antes hablaba de AMPM como un medio que me fascina, igual que en su momento estaba francamente enamorado del medio que trabajaba, Gladys Palmera, porque éramos militantes de alguna manera de las cosas que nos gustaban. Estábamos comprometidos con nuestros gustos y con la obsesión por encontrar algo nuevo y la obsesión por contarlo a la gente, no desde un pedestal, sino al mismo nivel. Es muy importante que hablemos siempre desde el mismo nivel a la gente. El podcast me gusta porque tiene eso también, es orgánico, es auténtico, te permite hablar sin estar encima y por encima de nadie. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para enamorar a la gente con las cosas que quieres a las que se acerquen, ¿no? Y considero, insisto y vuelvo otra vez de nuevo a ello, que la música hay que contarla. Hemos perdido espacios de difusión musical. Lamentablemente todos sabemos lo que está ocurriendo desde hace ya mucho tiempo con las publicaciones musicales. Han ido cerrando en cascada mucho antes del COVID. El COVID fue la puntilla. El cierre de Rock Deluxe a algunas personas nos afectó profundamente porque conozco muy bien a Santi Carrillo y desde luego aquello fue muy triste sabiendo que tenían un proyecto muy bonito para papel también, ¿no? De acuerdo, siguen estando digitales, dependiendo en medida también de un festival, como bien sabéis, y de una marca tan grande como es Primavera Sound, pero creo que desde luego hay que encontrar otras plataformas y otras maneras de contarle la música a la gente. La promoción musical, con el debido respeto, porque conozco a muchos promocioneros y saben y me conocen perfectamente y saben cómo trabajo.
es tediosa, es una rueda que se va repitiendo y siempre ocurre lo mismo y al final no le prestas atención. Es ineficaz y hay que buscar otras maneras. Los medios están francamente acabados en ese sentido porque ellos mismos cerraron la puerta a la cultura. Los mismos diarios, amigos, o la clickbait y esas mierdas. Pero es verdad que también poco a poco se fueron cerrando, cada vez ser periodista musical en medios tradicionales se convirtió en un deporte de altísimo riesgo y, en fin, de acuerdo, está ese maravilloso Spotify que con su algoritmo te conoce un poco mejor y te puede proponer una cosa detrás de otra en cadena, pero ¿no es un poco horrible todo esto? ¿No es tremendo? ¿No hay una nueva generación de gente a la que deberíamos ser capaces de contarle las cosas de otra manera? Pues yo creo que el podcast abre una era y una manera de contar las cosas. Y vuelvo otra vez, siempre estoy haciendo planting payoff como en las técnicas cinematográficas, es también el momento de recordaros que no pasa nada si no se puede poner el maldito último disco que te gusta en tu podcast, porque hay un montón de podcasts que no lo hacen y que son maravillosos. Y hay una nueva manera de trabajar las biografías de los artistas, es un nuevo medio de promoción para los mismos artistas, para los labels, para los periodistas independientes y para un montón de gente. Yo creo que ha llegado el momento de absolutamente poner en mayúsculas eso. Cuando se hablaba de mirar en el mismo plano, me estoy refiriendo a que esa es otra de las diferencias que tiene el podcast versus la radio. Ojo, que la radio es muy próxima, muy personal también y muy íntima. Pero el podcast es cierto que te permite intimar aún más. Es que el podcast realmente bien hecho es aquel que te habla directamente a ti. Es un formato que está pensado para escuchar en auriculares la mayoría de veces, a pesar de que obviamente lo puedes oír en altavoces inteligentes, en tu coche y donde quieras, y se nota mucho. Nosotros, por ejemplo, en nuestras producciones jamás utilizamos locutores profesionales. Si hemos utilizado un actor como Francesc Urella, en una ocasión muy determinada, es el Merlí, el mago no, es Merlí, de la serie Merlí, y nosotros lo utilizamos porque hicimos una docuficción y el protagonista lleva muerto un montón de años y se nos ocurrió que podría ser interesante que de una forma amable pudiera hablar desde la tumba y eso iba también acompañado obviamente de las locuciones, de la conducción, mejor dicho, de toda la serie que hacía el periodista investigador, acompañado de una serie de testimonios y documentaciones en audio, etc. Pero nosotros no usamos locutores profesionales porque pensamos que es importante que la gente sea la que cuente las cosas y que el que cuenta algo sea, quizás no el protagonista directo, sí puede ser mejor, pero bueno, que tenga una cierta implicación en aquello que cuenta. Por ejemplo, hemos hecho varios podcasts musicales. Voy a hacer un inciso. Yo presento cada 15 días Future Beats Radio Show en Gladys Palmera. Tengo una relación todavía con Gladys Palmera, pero Future Beats Radio Show, como dice la palabra, es un programa radiofónico con esa vieja fórmula magnífica de medianoche, de te presento el álbum, voy a lanzarte un tema, etcétera, etcétera. En la Coctelera Music estamos produciendo también podcasts musicales, podcasts que hablan sobre música, de los que no os puedo contar nada porque hay un contrato de silencio total hasta que se estrene y tiene que ver con esa gran producción que decía antes, o podcasts hechos directamente por insiders que están dentro de la industria. Es el caso de Billboard, que es uno de nuestros grandes clientes también, y del cual estrenamos la pasada semana, creo que fue Latin Hitmakers. Como bien reza el título, se trata de eso, de conocer cuáles son los hacedores de los grandes hits super, mega, macro del mundo latino. Eso, ¿por quién está presentado? ¿Por un locutor o una locutora de voz despampanante? ¿Bienvenidos? No, está presentado por una persona que trabaja en Billboard, que es Leila Cobo, que es una insider absoluta y que es una conocedora total con unos accesos y unos contactos tremendos a lo mejorcito, lo más granado de la industria musical. Y es interesante y es notorio e interesa a ejecutivos y no ejecutivos de la industria porque es un podcast inspiracional también. Está contando historias, cada capítulo, perdón, está dedicado a un personaje y lo que hacemos es que ella habla y entrevista, es una charla
pues ni siquiera me atrevo a utilizar el formato entrevista, es una charla muy bien hecha con pregunta-respuesta desarrollada de cómo estas personas, pues bueno, han subido desde abajo y cómo han ayudado a triunfar a gente con historias ciertamente alucinantes, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que estoy diciendo de la naturalidad y de estar en el mismo plano a la hora de contarte una historia. Es muy importante esto porque se están produciendo algunos errores para mí de primer orden en algunas producciones hechas aquí con bastante presupuesto o con presupuesto aceptable. No voy a decir ejemplos porque es muy feo y no voy a nombrar a las plataformas que lo hacen, pero justamente es curioso que una de las plataformas que es propiedad de una de las radios decanas en este país, en España, de la cual evidentemente yo soy fan y algunos de los locutores más importantes de este país han trabajado allí, es desgraciado que lo que están haciendo en podcasting sea tan poco resuelto o con tan malos resultados, porque tienen el vicio de llevar una serie de lenguajes radiofónicos al podcast y no funciona poner una voz de un actor profesional y de un locutor hablando del poder del audio al principio a un audio que tiene que ser inmersivo y creíble, porque cuando escuchas ya un jingle así, masterizado así, al principio de cualquier capítulo de podcast, pues obviamente te dan ganas de no escucharlo o sigues oyendo y te das cuenta de que no hay autenticidad en eso, hay voces impostadas y hay cosas que no funcionan. Las cosas se han de contar de una forma pausada y se ha de ser desde luego desde otro ámbito. Son muchas las personas con las que hablo a las cuales les interesa cada vez más el formato y que ven una posibilidad a la hora de hacer, por ejemplo, lo que estaba diciendo, ¿no? Promoción musical. Qué mejor que escuchar insisto, a un artista contando su propia historia y hacerlo de una forma pues natural y recomendable. Hay muchos ejemplos. Yo escucho cosas algunas muy bien hechas porque quiero tener obviamente el ejemplo de cómo se realiza. Me interesa mucho la parte de diseño sonoro en el podcasting y hay cosas que me entusiasman que están bien hechas a otro nivel, están bien hechas en cuanto a comprender el formato como una conversación bien hecha y bien editada, como es el caso de Broken Records, que me encanta, aunque es en inglés y hay que echar un poco el oído. Está ahí Rick Rubin, que es el superproductor al cual admiro muchísimo y que desde luego es un placer escucharlo hablar al lado de Robbie Robertson o de un montón de gente de la forma más natural posible sobre cómo se grabó tal canción, en qué condiciones se hizo tal disco, etcétera, etcétera, etcétera. Y es absolutamente apasionante si quieres profundizar en ese tipo de cosas, desde luego. Os quería hablar un poco del diseño sonoro, porque lo he mencionado varias veces y creo que es muy importante que puntualicemos eso que diferencia y eso que marca la diferencia entre los podcasts realmente profesionales y bien hechos y bien elaborados y los del montón. Obviamente el diseño sonoro empieza por el enfoque que tú quieras hacer, más allá ya del guión. Vas a tener que grabar esto en algún lugar. Es muy importante escoger el lugar en el que tú grabas. No me estoy refiriendo a que tengas la voz completamente seca en un estudio de grabación, puedes hacer eso y ser completamente neutral, pero a veces podemos convertir el defecto en virtud y podemos grabar en exteriores siempre que haya una intención detrás, ¿no? de lo que se oye. Con pocos recursos realmente se pueden grabar cosas interesantes. Nosotros empezamos a levantar nuestro primer gran cliente internacional lo tuvimos justamente cuando a los pocos días de encerrarnos todos en casa en marzo de 2020 y tuvimos que grabar muchas cosas a distancia. Hay métodos gratuitos y de pago. Hay plataformas como, por ejemplo, Zencastr, donde por poco dinero y una suscripción puedes grabar en mejores condiciones que Zoom o que Google. Y también es verdad que los micrófonos USB han bajado de precio y los puedes usar de una forma absolutamente sencilla. Y hay grabadoras de mano y tenemos este cacharro que son los teléfonos portátiles que tienen unas grabadoras de voz, unas notas de voz maravillosas y que hemos usado infinitas veces. Al grabar a distancia hacemos que la otra persona, en vez de grabar a través del Zoom, se grabe utilizando el teléfono y que luego nos envíe las grabaciones, etcétera. Hay un montón de recursos. Aparte de eso, en el diseño sonoro interviene, claro, pues ahora no vamos a hacer una clase de realización de podcast,
pero todos los elementos de sonido. Nosotros apostamos muchísimo por las músicas originales. Evidentemente eso implica que hay un cierto presupuesto, pero os garantizo que hay muchísimos músicos que van a agradecer también poder hacer eso. Y si no, también es cierto que yo me he ido quitando también mis prejuicios sobre las librerías de músicas, porque hay algunas que realmente están muy, muy bien hechas, son muy amplias y también funcionan a base de suscripciones y de contratos de diferente índole. Pero bueno, me estoy yendo muy por las ramas y estoy siendo muy técnico. En este momento es la hora en la que más o menos nos habíamos previsto hacer alguna pregunta por parte vuestra, y yo no sé si alguien quiere preguntar o si hay alguien de AMPM que quiera también preguntar algo al respecto y me ayudan a seguir con el hilo. Hola. Sí, Alex, estoy por aquí. No, te quería preguntar si podías sugerir alguna, o sea, lo hablaste en un sentido muy general, ¿no? Pero bueno, si podías dar específicamente algunas sugerencias sobre software o plataformas que puedan ser muy útiles para la producción, ¿no? Mencionabas el tema de algunas librerías que te permiten Sí. hacer uso gratuito o para una transmisión de manera coordinada, de manera remota, quiero decir. Uh-huh. Pues bueno, en primer lugar, hombre, la de videollamadas, todo el mundo ya sabe lo que hay porque nos hemos pasado la pandemia haciendo esto, ¿no? El mismo Zoom sirve para hacer grabaciones, lo que pasa es que la calidad evidentemente es la que es. Ahí os estaba diciendo Zencastr, que se escribe con Z, si tecleáis en Google lo veréis, es un sistema de conferencia pensado para podcasters. Puede grabar vídeo, puede grabar solo audio, lo hace a unas calidades muy superiores, aunque no tengáis un micrófono USB, que son estos que se conectan al ordenador, ya vais a notar un improvement, o sea, una mejora en la calidad del audio. Hay muchos recursos. Audacity es el famoso editor gratuito de audio, muy completo, por cierto, y bastante fiable, que podéis descargaros. Y creo, sí, está disponible tanto en PC como para Macs, para Apple. Exactamente, se escribe así, Zencastr. Y Audacity como software de edición gratuito. A partir de ahí, pues bueno, hay más opciones gratuitas incluso. No recuerdo el nombre, sé que hay un multitrack, hay un multipista súper sofisticado. Hay varios programas. Si buscaréis editores de audio gratuitos encontraréis siempre varios. Yo creo que eso es cuestión de ir probando, porque realmente sí hay, cada uno pues tiene sus preferencias y sus gustos, ¿no? Y en cuanto a plataformas donde podamos conseguir materiales, pues está, ahora no recuerdo si se escribe así, creo que es freesounds.org, creo, pero no estoy muy seguro, donde podéis encontrar un banco internacional hecho pues por internautas de todo el mundo, de sonidos por gente aficionada a grabar audio, efectos de sonido, ambientes, etcétera, etcétera. Aunque ponga Free Sounds, la mayoría de veces tienen créditos de Creative Commons, es fácil pedir el permiso para usarlo, de hecho es una gran fuente para encontrar recursos de audio. Y bueno, en cuanto a músicas ya la cosa está, no lo sé, seguramente habrá también alguna plataforma donde podéis escuchar cosas de Creative Commons y utilizarlas, ¿no? Pero bueno, es cuestión de sumergirse y buscar, Rafa. Y en Cuba está pasando una cosa interesante, que es que hemos tenido como unas pequeñas oleadas, lo digo porque soy parte del proceso desde el comienzo, ¿no? Hemos tenido como unos intentos para lanzar el podcast como formato, desde cosas muy incipientes, unos pininos así pensando cuando las primeras cosas que yo hice con un amigo en el año 2009 por allá y era una cosa muy artesanal en la sala de su casa, bromeando, era más un juego, ¿no? Y bueno, sí, en los últimos 2, 3 años sí ha habido algo un poco más de desarrollo y durante la pandemia creo que varias personas, o sea, intentaron aprovechar, digamos, ese tiempo y el encierro, ¿no? Y también algo que modificó un poco las reglas del juego aquí fue que desde hace
3 años, sí, 3 años ya, tenemos datos móviles, que era algo que no había antes, y aquí nunca ha habido la posibilidad bueno, hasta hace muy poco tiempo, y no está muy extendido, no hay posibilidad de rentar una cuenta de internet vía DSL o por cable o lo que sea, ¿no? Entonces, como que los datos móviles democratizaron mucho el acceso, y bueno, esa mezcla con la pandemia, muchas personas se han lanzado, pero nos está faltando, ya eso yo sé que es parte de las características de nuestro entorno económico, ¿no? Pero nos está faltando maneras de monetizar esto, porque no hay anunciantes o no hay una empresa que encargue un podcast con un sentido comercial o un propósito publicitario o lo que sea. En ese escenario en particular, de cara a los productores, ¿qué consejos tú darías a la hora de hacer un pitch, a la hora de poder encontrar ese posible fondo para que ese producto tenga sentido? Bueno, es verdad que hay algunas plataformas ahora mismo, como no sé si es Spreaker, no quisiera liarme porque a veces tengo la cabeza con 50 cosas, que sí te permiten, hago el inciso, o sea, si lo buscáis, que sí que te permiten igual optar a monetizar el contenido, pero es obvio, como imaginaréis, que tienes que tener muchísimas reproducciones, ¿no? Y muchos seguidores para que, bueno, pues como pasa con YouTube, ¿no? Donde ellos te colocan una previa, o sea, un jingle previo, y bueno, y se monetiza en ese sentido. Pero bueno, para hacerlo de cara a plataformas, hombre, tú lo sabes de alguna manera porque eres periodista. Es muy fácil de decir y muy difícil en la práctica, pero lo importante es lo que tengas que contar, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? Que puedas resumir, obviamente, como en 10 líneas o menos, y cómo la quieres contar. Eso también es muy interesante, el punto de vista y el cómo vas a desarrollar esa historia. Yo creo que es ahí las dos preguntas principales que uno se ha de hacer a la hora de llamar la atención. Es un momento extraordinario para contar historias de nuestro entorno. Y yo creo que el podcast en Latinoamérica va a dar mucho que hablar en los próximos 2 años, en todos los sentidos. Y vamos a ver un trasiego también de producciones hechas en diferentes países latinoamericanos o en el ámbito latinoamericano a nivel mundial, ¿no? Yo creo que la historia es la que manda siempre, pero nos hemos de preguntar también cómo la vamos a contar, porque eso es un reto, ¿eh? Es lo que decía de pensar en audio, ¿no? Pero bueno, ya tenéis ganado siendo periodistas y habiendo escrito tantas cosas, ¿no? Mm. Sobre todo va a marcar el presupuesto, claro. Si hay muchos testimonios, si hay que... Bueno, hoy en día con lo de las grabaciones remotas se soluciona mucho también, es obvio. Pero bueno, hay muchos elementos, desde luego. No sé si te ayudo con esta respuesta o estoy siendo muy vago, muy general. No, me ayudas, o sea, entiendo que sea vago porque es mucho de intuición y de timing y bueno, Sí, sí. también tiene que haber un contexto, ¿no? En el cual esto también sea propicio a su desarrollo. En cualquier caso, yo creo que aquí en Cuba, te decía, estamos en una fase muy primaria, aunque bueno, veo una evolución en los últimos 2 años. Sí creo que es importante que demos esa serie de pasos, ¿no? En la medida de que se desarrolle, cuando llegue ese momento en que pueda hacer efectivamente que tenga una rentabilidad comercial y demás, ya habrá personas que hicieron un recorrido y están profesionalmente listos para poder asumir ese reto, ¿no? Porque también lo que podría Correcto. pasar es que de repente haya un boom del podcast y no haya productores con las herramientas para hacerlo, o se esté destinando un dinero y las producciones al final sean como que muy simples o muy precarias y carezcan del nivel de profesionalidad que No, llevan.
Yo creo que tenéis mucho que ganar por una razón. A ver, ¿sabes lo que pasa? Y pido perdón al resto de invitados, porque claro, tengo en la cabeza tan absorbida con lo de la producción que he comentado, que es como si no pudiese pensar de otra manera. Hay algo, hay una salida. No es el único tipo de podcast hacer una serie limitada, vendida a una plataforma y decir, son 6 u 8 capítulos de tal cosa, a un gran y enorme presupuesto. Evidentemente, todos pensamos en el Daily, New York Times o Eleven, que es una publicación sensacional mensual con unos reportajes tremendos. Lo cotidiano, la actualidad, es una manera también de construir podcasts semanales, quincenales, diarios, me parece excesivo, pero ¿entiendes? Y tener una continuidad a lo largo del tiempo. Vosotros como medio, yo creo que tenéis ahí unas posibilidades increíbles, que es que os queremos escuchar La Habana, queremos escuchar Cuba, ¿entiendes? Y de eso va el podcast. Reportajes sonoros, pintar con el sonido cada capítulo, y eso es algo que sí está a vuestro alcance con no medios mucho más sofisticados de los que he mencionado, es decir, con un blog de notas de audio de un teléfono, con un programa de edición gratuita y un poquito de paciencia y sentido y gusto, se puede construir un podcast informativo, inmersivo e interesante para todo el mundo desde allí, por ejemplo. Eso sería tremendo, poder escuchar eso cada 15 días, por ejemplo. Eso es algo que podría brillar. ¿Qué salidas tendría? Estoy seguro de que le interesaría a mucha gente. Estoy seguro de que hay alguna plataforma. Seguro que hay alguien a quien le interesa una cosa así. Está claro. Sí, de hecho hay un podcast que se está produciendo aquí hace ya como un año, tal vez un poquito más, que produce El Toque, que es uno de los medios independientes con mayor proyección en Cuba en la actualidad. El podcast se llama El Enjambre, creo recordar, y tiene un poco esta idea, ¿no? De comentarios del acontecer local. Tiene, creo que es semanal, no estoy seguro ahora, creo que es semanal la producción, pero, pero está más como que enfocados en ese tipo de cosas, ¿no? Más comentadas. Yo siento que nos está faltando ese entorno noticioso puro y encapsulado que te permita como ver las fotos rápido, de manera continua, ¿no? Estoy de acuerdo contigo ahí que es un nicho ahí bien interesante. Bueno, ¿Sabes no lo que sé. pasa? Sí, sí. Esto es un ánimo a todas las personas que quieren dedicarse al audio. Hay una cosa que es buena hacerla, ¿no? Por eso explicaba lo de cuando yo era pequeño que me grababa, porque te cambia la realidad. Realmente entiendes cuál es la realidad del audio. Es muy bueno empezar a escuchar las cosas como las oyes con un micrófono, no con tus oídos, ¿sabes? Cuando coges una grabadora y te pones unos auriculares y sales a la calle y empiezas a escuchar a través de los auriculares, ¿entiendes? Tienes una percepción de las cosas muy distintas. Es bueno porque eso te activa la imaginación también a nivel de nuevas narrativas, ¿eh? Te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes contar con el sonido. Y por eso decía lo de las localizaciones, que depende mucho de dónde grabas y cómo grabas, ¿no? Pero bueno, en fin. Eso es ya casi como lo que decía Godard, ¿no? Que la posición de la cámara es casi una posición moral, ¿no? Bueno, en fin, me estoy enrollando mucho ya y de una forma muy psicodélica. En fin. Sí, no, creo que no tenemos preguntas por acá. Si quieres despedirte con algún consejo o alguna idea en general, si no, bueno, darte las gracias por este tiempo que he disfrutado muchísimo. Siempre disfruto conversar contigo y escucharte hablar de un tema que sé que te apasiona mucho. Muy bien. No, pues nada, que mucho ánimo a todos para poder hacer esto real, que lo es, y porque es un formato que es un formato absolutamente democrático, nos permite a todos contar cosas. Eso es muy interesante. Desde un nivel muy de al individuo y con muy poquitos recursos a las grandes producciones. Ya Bueno, está. vale. Muchas Muchísimas, gracias a vosotros. muchísimas gracias a ti. Bueno, estamos aquí por Zoom, pero también estábamos transmitiendo vía Facebook Live, así que hay otro grupo de personas que lo veo por allá, no interactuaba, pero bueno, estaba por aquí. Es un placer. Darte las gracias por responder a nuestra convocatoria y bueno, tenemos unos minuticos para que entre nuestro segundo panelista, José Fajardo.
que nos va a hablar un poco del panorama del periodismo musical en España en la actualidad.